Increíble revelación. La suegra en coma. Abre los ojos y descubre un secreto sorprendente. María sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La sala de espera del hospital era un universo de murmullos apagados, pero en su mente el ruido de los pensamientos la consumía. ¿Qué pasaría si doña Elena no despertaba? Se le subía un nudo en la garganta al pensar en la matriarca de la familia. Esa mujer que siempre había sido un faro de fortaleza en medio de la tormenta. Era el pilar, la voz de la razón y la única figura femenina que la había aceptado como a una hija. Eso la llenaba de angustia. Sus colegas la admiraban por su dedicación y profesionalismo, pero hoy el uniforme blanco que llevaba puesto no podía ocultar la vulnerabilidad que la atravesaba por dentro. Mientras se acercaba a la habitación de su suegra, el eco de sus risas en las reuniones familiares resonaba en su cabeza. Esa calidez, esos consejos que siempre la guiaron, ahora se sentían como recuerdos distantes. María entró y se acercó a la cama. El monótono pitido de las máquinas sonaba como un recordatorio constante de su fragilidad. Se sentó al lado de doña Elena, con los ojos fijos en su rostro. La mujer, aún en coma, parecía descansar en un profundo sueño, pero el peso de la incertidumbre la estrujaba el corazón. «Por favor, despierta», susurró, pero la respuesta, como siempre, parecía lejana. Las horas pasaban como días, sufriendo una mezcla amarga de esperanza y desesperación. Mientras aguardaba el momento milagroso, María comenzó a explorar la caja de recuerdos que doña Elena había dejado a un lado. Vio álbumes de fotos desgastadas y cartas amarillentas, secretos de la historia familiar que jamás se habían compartido en voz alta. En cada página, la imagen de la matriarca cobraba vida, pero también surgían sombras que dejaban a María sudando frío. Herencias ocultas, conflictos pasados y decisiones que alteraban lo que creía conocer. Ante el descubrimiento de una herencia inesperada, su mente se llenó de dudas. ¿Deberían aceptar esa fortuna y cambiar su situación financiera? ¿O sería un insulto a la memoria de doña Elena, quien había sacrificado tanto para mantener a su familia unida? Los murmullos de la familia comenzaban a asediarla, y no había manera de silenciar el juicio que se asomaba en cada mirada. Sus pensamientos eran como un torbellino. Estaba traicionando la memoria de la mujer que tanto amaba al condicionar su honra al dilema del dinero. En medio de la angustia, la presión iba en aumento. La pregunta de su lealtad la carcomía. ¿Qué harían papá y mamá? ¿Cómo se sentiría doña Elena si supiera que exploraba su pasado en busca de respuestas? Cada día en el hospital se convertía en una mezcla de vigilias interminables y la angustia de saber que, tal vez, el despertar de la matriarca significaría un cambio irreparable. Con el pecho apretado, María debía enfrentar el juicio de su familia. No todos verían la búsqueda de riqueza como un acto legítimo, y entonces el momento que había esperado llegó. Doña Elena abrió los ojos lentamente. El corazón de María latía desbocado, mientras su suegra inspeccionaba el espacio, buscando a alguien que la tranquilizara. ¿Podría la matriarca con su valor inquebrantable traer claridad a todo el sufrimiento acumulado? «El pasado no se olvida fácilmente», murmuró doña Elena, y esas palabras resonaron en la mente de María como un eco distorsionado que la impulsaba a seguir adelante entre la incertidumbre. La revelación de doña Elena, sin embargo, fue tan impredecible como un rayo. Un nombre, un pariente lejano, alguien sorprendentemente conocido, pero verificado como traidor en su historia.
María sintió que el aire se le escapaba mientras la realidad empezaba a desmoronarse a su alrededor. Ya nada sería como antes. La historia estaba comenzando a desatarse, llevándose consigo todo lo que una vez había considerado verdadero. ¿Podría la familia, ahora expuesta a los secretos del pasado, encontrar la manera de sanarse a través de la verdad que recién había salido a la luz? La presión aumentaba, y con ello la necesidad de descubrirlo todo. ¿Cuál sería el camino de María y su familia ahora que los velos empezaban a caer? María se sintió abrumada por la abrupta reaparición de las voces del pasado. Las palabras de doña Elena reverberaban en su mente, presionando su entendimiento al borde de lo intolerable. Su corazón palpitaba fuerte, y en lugar de hallarle significado a la revelación, la incertidumbre la envolvía como una niebla densa. Ella sabía que las dimensiones de su relación con la familia y su rol dentro de ella estaban a punto de transformarse irrevocablemente. La cuestión no era sólo la herencia, sino las lecciones que la historia escondía detrás de un tiempo que parecía inalterable. ¿Quién es ese pariente?, se preguntó con inquietud. El nombre resonaba en su mente, pero la conexión emocional le eludía. Esta incertidumbre la llevó a una búsqueda más profunda. Con el corazón encogido, se retiró al área de descanso del hospital, sintiendo que cada rincón se convertía en un mirador hacia su futuro incierto. Necesitaba saber más, no sólo por ella misma, sino por el legado que doña Elena había dejado caer sobre sus hombros. María comenzó a investigar, utilizando cada herramienta a su disposición. La historia familiar, las conexiones en su entorno, incluso redes sociales que antes le parecían superficiales, ahora se convertían en secretos guardados de generaciones. En ella despertó una tenacidad desconocida, una fuerza que había permanecido oculta bajo su rol de nuera respetuosa y médica dedicada. Cada vez que descubría un nuevo fragmento de su historia familiar, el dilema inicial de aceptar o rechazar la herencia se tornaba en un cuestionamiento más profundo sobre su identidad. En las noches sin sueño, conectaba puntos entre las cartas y las historias susurradas de doña Elena. Reflejaba sobre sus propios problemas, sus sueños profesionales y cómo podían entrelazarse con este nuevo caos familiar. No solo quería resolver el enigma de la herencia, sino solidificar su lugar en una familia que ahora se sentía ajena y confusa. María se dio cuenta de que su entrega era mayor que la búsqueda de dinero. Era, en cambio, una búsqueda de pertenencia, una lucha por la verdad que definiría quién era realmente en el mundo de los Carreño. Un día, mientras revisaba antiguos documentos en una oscura biblioteca que había pertenecido a su suegra, un detalle despertó su memoria. Una foto olvidada de un ajetreado mercado que mostraba a su marido de niño, al lado de un hombre que parecía familiar. ¿Es él?, se preguntó. Al dar vuelta a la imagen, descubrió el nombre en el reverso. El pavor la paralizó, pues comenzaba a vislumbrar las ramificaciones de aquella conexión tan perturbadora. María enfrentaba un dilema no solo familiar, sino ético. El hombre en la fotografía no era otro que el mencionado traidor, y aquel descubrimiento la llevó a replantearse si el peso de la historia era algo que estaba dispuesta a cargar. El día que doña Elena despertó, la verdad se presentó ante ella, y ahora María tenía que decidir si continuaría desenterrando secretos que cambiarían su existencia, arriesgando su conexión con la familia, o si optaría por mantener la paz a costa de ignorar la historia.
El sudor le empapaba las manos mientras se preguntaba si estaba lista para enfrentar la realidad que acechaba. La historia llamaba a la puerta de su conciencia, y ni su corazón ni su mente podrían permanecer en la ignorancia por más tiempo. Consciente de que el tiempo se le escapaba, no podía evitar sentir que, en este momento crítico, finalmente se había convertido en la arquitecta de su destino. Mientras la decisión la consumía, un timbre insistentemente sonó en su teléfono. Era un mensaje de texto de su cuñada, y las palabras que aparecieron en la pantalla la hicieron dudar. «María, necesitamos hablar. Hay algo más que no sabes». En su pecho, la urgencia estalló, marcando el inicio de una nueva etapa que podría desatar secretos aún más profundos. Su vida nunca volvería a ser la misma. María sintió que el mundo a su alrededor se desdibujaba. Las palabras de su cuñada flotaban en el aire, dejando un rastro de inquietud que se aferraba a su garganta. ¿Qué más podía haber detrás de la tensa atmósfera que la familia Carreño había mantenido durante años? No era sólo la herencia la que la preocupaba. Era la identidad misma que estaba construyendo sobre un terreno movedizo. Se levantó de la silla, aún con el mensaje en la pantalla. La idea de encontrar la verdad sobre el misterioso pariente comenzaba a parecerse a la búsqueda de un tesoro, una incógnita que debía desentrañar para poder encontrarse a sí misma. La determinación reemplazó su miedo inicial. Se vio envuelta en una tormenta de reflexiones sobre quién era y qué quería ser. La comodidad de un matrimonio que había carecido de complicaciones en su vida diaria ahora se tambaleaba y el futuro se tornaba sombrío. No podía esperar más. Fuera de la biblioteca, su mente funcionaba a 1000 por hora mientras se dirigía a buscar a su cuñada, ansiosa por descubrir los secretos que podrían cambiar su existencia. Aquella conversación ya no sería solo una charla familiar, sería un momento decisivo que marcaría su camino hacia el autodescubrimiento. En el café cercano al hospital, la expresión de su cuñada era grave. Le ofreció un asiento, y pronto el ambiente se cargó de una tensión que se palpaba. «María, ha sido difícil, pero hay cosas que debes saber sobre nuestra familia», comenzó. Las palabras parecían rebosar un peso que había sido ostentado durante años, y cada sílaba que pronunciaba intensificaba la expectativa en María. Su cuñada relató la historia de un conflicto familiar que había desgarrado a los Carreño en el pasado. Rencillas y secretos que habían sido ocultos bajo capas de aparente armonía. Las revelaciones que siguieron fueron una mezcla de traición y redención, una danza sombría a través del tiempo que reflejaba las decisiones tomadas en momentos de crisis. Para María, cada palabra era un eco de sus propias luchas internas. ¿Qué decisiones había tomado cuando su propio viaje la llevó lejos de la familia que la acogía? Mientras escuchaba, su mente volcó cada suceso en un torbellino. La imagen del hombre en la fotografía resonaba con cada historia que su cuñada desgranaba, y María sintió que esos secretos estaban inextricablemente ligados a su identidad. La pregunta no solo era qué haría con esa herencia, sino cómo cada decisión la había moldeado en el presente. Tal vez había llegado el momento de romper el ciclo de silencio que había rodeado a su familia durante tiempo. Con cada nuevo detalle, la conexión con su propio legado se tornaba más férrea. Se dio cuenta de que deseaba no solo entender, sino también actuar en base a ese nuevo conocimiento. Al mismo tiempo, comprendió lo complicado que sería enfrentar las reacciones de su marido al enterarse de lo que estaba a punto de descubrir. Su propia voz tembló en su interior.
podría enfrentar el desprecio de aquellos que, por años, había considerado su familia. La conversación concluyó, pero dejó a María con más preguntas que respuestas. A medida que se separaban, una nueva sensación se apoderó de ella: la determinación de buscar aquellos secretos que nunca fueron destinados a salir a la luz. Era hora de que la inquietud se transformara en acción. Las voces del pasado no sólo reverberaban en su mente, sino que se convertían en blindaje que la impulsaba a confrontar la verdad. Y así, mientras se alejaba del café, una idea resplandeció en su mente. No era suficiente con descubrir acerca de su historia. Debía también prepararse para desafiar a aquellos que pudieran querer mantenerla en la oscuridad. Reiniciaría la búsqueda de su verdadero ser, y esta vez no se detendría ante nada. Descubriendo que poseía una fortaleza inesperada, chispas de intriga comenzaron a encender su espíritu. ¿Cómo podría utilizar esa nueva perspectiva en su carrera médica y en su vida personal? La ansiedad la empujaba hacia el siguiente paso. Así que, con determinación renovada, le envió un mensaje a su cuñada. «Hablemos mañana. Tengo algunas ideas y siento que esto va más allá de toda nuestra familia». Mientras pulsaba el envío, un sentimiento profundo de inquietud, pero también de poder, la envolvía. El legado ya no sería un yugo, se convertiría en su impulso. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su verdad? La búsqueda recién comenzaba. La mañana siguiente, María despertó con la mente repleta de ideas y con una energía casi febril. Había algo trascendental en confrontar su pasado, como si cada secreto descubierto la acercara más a su esencia. Mientras preparaba su desayuno, la rutina habitual se sentía distante. El aroma del café no lograba calmar la tormenta de inquietud que hervía en su interior. Hoy tenía una misión. Revisó sus notas. Había comenzado a recopilar detalles sobre la historia familiar, un mapa de relaciones, fechas y nombres que habían tomado un nuevo significado. Cada línea escrita parecía un paso más hacia la revelación de su identidad. A pesar de que cierta ansiedad la invadía, una chispa de determinación iluminaba su camino. Sabía que había una decisión que debía tomar: enfrentarse a su marido y encarar la posibilidad de que su vida familiar cambiaría para siempre. A medida que avanzaba el día, su reflexión se centraba en su carrera. María había dedicado años a la medicina, pero sentía que había perdido parte de sí misma. El deseo de entender su legado debía traducirse en su trabajo, un viaje donde lo personal y lo profesional se entrelazaban. La verdadera sanación, pensó, no sólo se encontraba en el consultorio, sino en conocer las raíces que alimentaban su propia existencia. Cuando finalmente se reunió con su cuñada, la conversación fluyó con la intensidad de una corriente subterránea. Hablaron sobre las historias que habían escuchado de sus antepasados, pero también del impacto que esas revelaciones tenían en su presente. María comenzó a compartir sus propias aspiraciones, cómo deseaba utilizar su profesión para crear un cambio. Su cuñada escuchó con atención, pero en su mirada había un destello de preocupación. ¿Y si eso significa abrir puertas que deberían permanecer cerradas?, preguntó. Esa inquietud resonó en María. Era la primera vez que se planteaba la idea de que su búsqueda podría poner en riesgo lo que había construido. Pero entonces recordó su propio compromiso: entender quién era y de dónde venía. Los desafíos que enfrentaría, tanto en su vida personal como en su carrera, eran parte del proceso.
Se dio cuenta de que al abrazar sus raíces podría reconocer mejor su lugar en el mundo y, por ende, ofrecer un cuidado más integral a sus pacientes. Mientras el diálogo continuaba, una revelación inesperada emergió. Durante años, su familia había evocado el estigma de los secretos. María se dio cuenta de que la sanación no sólo pasaba por ella, sino también por deshacer esos nudos familiares que habían perpetuado el silencio. Entonces, con un suspiro profundo, decidió que no podía esperar más. Debemos encontrar la manera de hablar con aquellos que aún son parte de nuestra historia, declaró con firmeza. Su cuñada asintió, comprendiendo el significado de lo que María había propuesto. La búsqueda de la verdad se convertiría no solo en un ejercicio personal, sino en una misión compartida. La tensión aumentaba. La historia familiar estaba a punto de ser reescrita, pero las posibles repercusiones eran desalentadoras. Con esta nueva dirección, María sintió que una puerta se abría ante ella, pero, al mismo tiempo, era consciente de la complejidad del camino que tenía por delante. Reconocer sus miedos sería tan esencial como cultivar su valentía. Mientras se despedían, un último pensamiento la inquietaba. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser? Esa pregunta permanecía en su mente cuando regresó a casa. La tensión se sentía como un peso tangible en su pecho, mientras sabía que, más allá de cada secreto que desenterrara, también tendría que lidiar con sus propias emociones y elecciones éticas en su carrera. Al llegar al trabajo, su corazón latía con fuerza. ¿Qué impacto tendría su revelación personal en su vida profesional? Momentos después, recibió una llamada inesperada de su oficina. Era un paciente que requería su ayuda urgente. Al escuchar la voz al otro lado, un nuevo reto se planteó ante ella: el deber hacia su profesión versus su búsqueda personal. Mientras se preparaba para la cita, una idea la golpeó con fuerza. Tal vez la verdad más profunda permanecía no solo en su familia, sino también en su capacidad para sanar y ser sanada. Con esta nueva perspectiva en mente, María se encontraba lista para tomar decisiones que podrían redefinir su vida. Pero el eco de los secretos todavía la perseguía. ¿Podría ser capaz de llevar la carga de esos secretos en su camino hacia la verdad, y al mismo tiempo ser la profesional que su carrera demandaba? La búsqueda de su identidad apenas comenzaba. El consultorio de María estaba acostumbrado al bullicio habitual de los pacientes, pero hoy se sentía diferente. El nerviosismo palpaba en el aire, y sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba sus herramientas médicas. Su mente seguía atrapada en el dilema que se cernía sobre ella: el descubrimiento de su pasado y su compromiso con sus pacientes. Había algo profundamente transformador en la idea de enfrentarse a sus propios secretos mientras trataba de sanar a otros. La primera consulta del día fue con una anciana llamada Doña Clara, quien había estado lidiando con múltiples problemas de salud. Durante la revisión médica, María se dio cuenta de que podía ver más allá del sufrimiento físico. Notó la tristeza en sus ojos, un espejo que reflejaba la historia de muchas generaciones de las que Doña Clara era parte. Sin darse cuenta, esto le susurró a María la conexión directa entre la historia familiar y la salud emocional de sus pacientes. ¿Cuántos secretos compartían ellos con sus familias que los estaban consumiendo desde adentro? Mientras se adentraba más en su propia búsqueda, María decidió incorporar una nueva técnica de escucha activa en su práctica.
Era una herramienta que había aprendido durante un taller sobre medicina holística. Este enfoque le permitiría conectar con sus pacientes en un nivel emocional más profundo, honrando sus historias y a la vez tejiendo sutilmente su propia narrativa de sanación en el proceso. El siguiente paciente fue Javier, un joven que había desarrollado ansiedad severa. Como siempre, María se tomó el tiempo para establecer un espacio seguro, donde las palabras fluyeran sin restricciones. Pero en cuanto él comenzó a hablar, se sintió atrapada entre sus propias emociones y las de Javier. Las historias de dolor y pérdida resonaban con sus propias vivencias. Algo en su interior le decía que ella no solo debía ayudarlo a enfrentar sus miedos, sino que también necesitaba hacer frente a los suyos. ¿Alguna vez has hablado con alguien sobre cómo te sientes?, preguntó María. Las palabras parecieron abrir un espacio donde la inseguridad de Javier se sentía casi palpable. Él asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cómo hacerlo. Tengo miedo de lo que eso podría significar. El paralelismo era innegable. María entendía perfectamente lo que vivía. La propia búsqueda de ella podía abrir heridas antiguas, pero estaba decidida a seguir adelante. A medida que conversaba con Javier, comenzó a establecer conexiones en su mente. Aquí estaba una oportunidad para liberar tanto su ansia por entender su historia familiar como la necesidad de Javier de confrontar sus propios traumas. Al finalizar la consulta, María decidió que era tiempo de aplicar sus propias lecciones. Javier, me gustaría que consideraras hablar con alguien sobre esto, incluso tal vez un terapeuta. La voz de María estaba impregnada de una serenidad que ella misma sentía. La carga de sus propios secretos empezaba a ser más ligera al ver cómo otros comenzaban a liberarse. La jornada en el consultorio concluyó, pero su cabeza seguía girando. Los rostros de sus pacientes se entrelazaban con los de su familia, con los secretos que la habían perseguido a lo largo de su vida. No podía evitar preguntarse qué sucesos familiares contribuyeron a cada una de las tragedias individuales de sus pacientes. Había una intersección entre su vida profesional y personal que no podía ignorar. Mientras regresaba a casa, la idea de revelar su propia búsqueda a su marido seguía pesando en su mente. ¿Cómo reaccionaría al descubrir que su esposa estaba tan profundamente inmersa en un proceso de descubrimiento personal? La posibilidad de que esta revelación pudiera cambiar su vida familiar la llenaba de ansiedad, pero también de un renovado sentido de determinación. Era evidente que, para avanzar en su misión de sanar a otros, necesitaba ser honesta con quien sentía que era. La necesidad de confrontar sus propios secretos se hacía cada vez más apremiante. Entonces decidió que, al final del día, buscaría la forma de abrir la conversación, no solo sobre su búsqueda, sino sobre cómo su historia estaba entrelazada con la de su marido. Con el corazón acelerado y la mente en un torbellino de pensamientos, un nuevo elemento se añadió a su búsqueda personal. ¿Qué pasaría si, en su intento por sanar a otros, descubriese un secreto devastador sobre su propia familia que cambiaría todo lo que conocía? La idea de mudarse hacia esa dirección la llenó de incertidumbre y expectativa, como si estuviera al borde de un descubrimiento monumental. María despertó lo que parecía ser un nuevo amanecer. El aire contenía una mezcla de energía y el temor que solía experimentar antes de una consulta particularmente complicada. Esa mañana, la necesidad de confrontar su propia historia se convirtió en un eco constante.
En su mente se agolpaban las preguntas que temía responder. ¿Qué pasaría si descubrirse a sí misma implicaba desenterrar verdades más dolorosas de lo que había imaginado? Se preparó para su día laboral y decidió que cada interacción con los pacientes sería una oportunidad para explorar no solo sus vidas, sino también la influencia que el pasado tenía en sus propias decisiones. Mientras revisaba algunos documentos para la primera consulta, su mirada se detuvo en una foto de su madre. En un instante recordó las historias que siempre contaba sobre su infancia, anécdotas que parecen siempre felices, pero que ahora resonaban con un tinte de melancolía que antes no había percibido. La primera paciente del día, Marta, una mujer de mediana edad que lidiaba con problemas de autoestima, significaría más que solo un examen médico. Mientras ella hablaba sobre sentirse atrapada en una vida de comparaciones constantes y exigencias, María sentía cada palabra como un recordatorio de su propia lucha. Las inseguridades de Marta se reflejaban en el espejo de su propia historia. ¿Te has dado la oportunidad de hablar de tu pasado con alguien?, preguntó María, sintiendo cómo esa misma pregunta reverberaba en su interior. Marta la miró con desconfianza, como si las palabras revelaran más de lo que estaba dispuesta a abarcar. «No creo que sea necesario. Es lo que soy», respondió. Aquel momento de silencio se cargó de una revelación. María también había estado encerrada en una narrativa que le había impuesto el miedo a abrirse. Ese intercambio hizo que María se replantease cuántas veces había ocultado sus propias vulnerabilidades bajo una máscara de profesionalismo. La búsqueda de autenticidad ahora le aportaba un sentido de responsabilidad, no solo para sus pacientes, sino también para ella misma. Sin poder evitarlo, su mente divagaba hacia la conversación que necesitaba tener con su esposo. La idea de abrirse, de mostrar su verdadero yo, la llenaba de ansiedad. A medida que avanzaba el día, sus pacientes ofrecían imágenes fragmentadas de historias que a menudo coincidían con la suya. Uno tras otro, sus relatos eran una invitación a desterrar los demonios que los atormentaban a ella y a ellos. El momento culminante llegó con el nuevo paciente, Andrés, un hombre que se presentaba con una dura fachada, pero bajo la superficie presentaba una lucha palpable. Ella lo escuchó hablar sobre su relación fracturada con su madre, una figura que él sentía que había sido la causa de su dolor. Las palabras de Andrés fueron como una chispa que encendió el fuego de su propia vulnerabilidad. Al proponerle que considerara hablar sobre sus sentimientos en el contexto familiar, María comprendió que cada consejo que daba a otros le exigía un retorno a su propia realidad. Al finalizar la consulta con Andrés, tomó una decisión. Cada vez que uno de sus pacientes compartía su propio sufrimiento, se sentía menos sola. La conexión era poderosa, como si cada historia aliviara el peso de sus secretos. «Debo liberar mis propias verdades», se dijo, mientras caminaba hacia su hogar, con la mente repleta de pensamientos sobre su madre, su infancia y las sombras que aún acechaban en la penumbra de su memoria. Al llegar a casa, vio a su esposo en la sala, distraído por la televisión. Se detuvo a observarlo. El fondo de su corazón palpitaba. Era el momento adecuado para abrir ese diálogo que tanto había evitado. Tan pronto pensó en hacerlo, la incertidumbre la inundó nuevamente. Se sintió dividida entre el deseo de liberarse y el miedo a perder el control de su vida. Mientras respiraba hondo, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era su hermana,
con una voz temblorosa, informándole que su madre había sido ingresada en el hospital. En ese instante, la tensión se intensificó. ¿Sería este el momento que le estaba destinado para enfrentarse a sus raíces, o sólo una nueva complicación? La incertidumbre se palpaba en el aire, mientras María se preparaba para el próximo capítulo de su viaje, lleno de revelaciones que podrían cambiarlo todo. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras asimilaba la noticia. Con una mezcla de preocupación y confusión, dejó el teléfono caer sobre la mesa. La frase «Su madre ha sido ingresada en el hospital» resonaba en su mente como un eco, haciendo que la ansiedad la apretara aún más. ¿Por qué era tan difícil lidiar con sus sentimientos? Se obligó a respirar profundamente, enfocándose en lo que debía hacer a continuación. La imagen de su madre en el hospital despertaba un tumulto de recuerdos y emociones que había reprimido durante años. Se sintió como si se presentara ante un espejo que no sólo reflejaba el pasado, sino que también mostraba el presente. Eran muchas las historias compartidas y los momentos tensos, aún sin resolver. Necesitaba ser fuerte, pero también enfrentarse a la verdad oculta dentro de sí misma. Así comenzó a formular un plan, no sólo para ir al hospital, sino para enfrentarse a las sombras que la acechaban. Mientras se trasladaba al hospital, cada semáforo en rojo se sentía como un recordatorio de su propia inercia emocional. En las profundidades de su corazón, sabía que este evento no sólo representaba una crisis familiar, sino también una oportunidad de confrontar lo que había evitado tanto tiempo. ¿Y si este era el momento para abrir su corazón? Sus pensamientos corrían desde el amor hasta la rabia, pasando por la tristeza, moviéndose arrítmicamente como un péndulo incontrolado. Al llegar, el ambiente del hospital la envolvió con una atmósfera de tristeza y esperanza. González, su cuñada, le dio una mirada que decía más que 1000 palabras. María la siguió por el corredor, adentrándose en un mundo que no le era del todo ajeno, pero que había tratado de evitar. La cama de su madre resplandecía con la luz fría de la sala, y el silencio que rodeaba a sus familiares pesaba como una losa. Su madre, tan fuerte en sus recuerdos, ahora era solo un cuerpo en reposo. Al momento de acercarse, sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Golpeada por una oleada de recuerdos, se produjo un instante de revelación personal. Si su madre estaba en esa cama, era el resultado de una vida que probablemente había estado marcada por sus propias decisiones. Allí estaba, la figura que la había moldeado y al mismo tiempo a la que había temido enfrentar. ¿Por qué no hablé antes?, se preguntó, mientras los caminos de su vida, llenos de desafíos y decisiones, se entrelazaban con la historia de su madre. Este podría ser el instante en que todo cambiara, no solo para ella, sino también para su familia. La idea de una conversación de verdad, de liberar esos secretos que había mantenido enterrados, la atraía. Pero el miedo a lo incierto también la frenaba. No puedo dejar pasar esta oportunidad, se dijo, mientras se sentaba en una silla junto a la cama de su madre. La desconexión emocional que había mantenido durante años comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Con cada latido, cada susurro del monitor que medía la respiración de su madre, sentía como las piezas de su propia narrativa comenzaban a encajar. No estaba sola en su lucha. Sus heridas estaban entrelazadas con las de la mujer en la cama. Mientras comenzaba a hablarle, a veces en voz alta y otras en susurros, María decidió dar el siguiente paso:
romper las barreras que la mantenían alejada de su madre y de su propia verdad. Quizá no obtendría respuestas, o quizás sí. Sin embargo, lo que sabía con claridad era que esta era su oportunidad. El momento se volvió crucial. La respiración de su madre cambió ligeramente y María sintió una chispa de esperanza. ¿Sería que esas palabras, ese diálogo en el umbral de lo desconocido, podrían generar un cambio real? En ese instante, la puerta se abrió de repente y un médico entró con una expresión que podría significar cualquier cosa. María sintió cómo su corazón latía con fuerza. ¿Qué secreto se revelaría ahora? ¿Podría ser este un momento crítico que cambiaría no solo la percepción que tenía de su madre, sino también de su propio camino? María no pudo evitar contener la respiración cuando el médico, con gesto serio, comenzó a hablar. La habitación se convirtió en un espacio denso, cargado de incertidumbre. Las palabras del médico fueron como un torrente que arrastraba su concentración. A medida que el galeno exponía la condición de su madre, María luchaba por focalizarse, desbordada por la mezcla de preocupación y la revelación que ya había comenzado a construir dentro de ella. Las explicaciones sobre la situación de su madre resonaban en su mente, pero la realidad que había despertado en su interior no podía ignorarse. Este giro inesperado en la vida de su madre significaba que, tal vez, había llegado el momento de confrontar aquellos sentimientos que había evadido durante tanto tiempo. Mientras el médico se retiraba, ella sintió que la presión emocional aumentaba. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso, atrayendo todas sus preocupaciones. Sentada junto a la cama de su madre, le observó mientras su mente corría hacia atrás en el tiempo. Una pregunta la asaltó. ¿Cuántas veces pasé por alto lo que realmente importaba? Esa misma inquietud la empujó a realizar un análisis profundo de su vida, de las decisiones que había tomado y de su relación con su madre. Cada desavenencia que habían tenido era más que un simple desacuerdo. Eran huellas de un dolor más profundo, un dolor que ambas parecían haber ignorado. Enfocándose de nuevo en su madre, a pesar de los tubos y ruidos del monitor, María comenzó a hablar, esta vez más decidida. No solo se trataba de liberar las inquietudes que la atormentaban, sino de conocer a esa mujer que había sido una figura clave en su vida y en su identidad. «Quiero saber la verdad», pensó mientras buscaba las palabras adecuadas. Tenía que darle a su madre el espacio para que hablara, pero también se dio cuenta de que debía estar dispuesta a escuchar. Eso significaba abrirse a la posibilidad de que su historia estuviera llena de matices que nunca había considerado. Así, mientras las horas pasaban, las visitas familiares se fueron distanciando. En el silencio intermitente que llenaba la sala, María empezó a explorar su propia vulnerabilidad, cuestionando cómo había llegado a ese momento de reconexión. Había tantas cosas que había dejado sin decir: amor, perdón y, sobre todo, preguntas que necesitaban respuestas. Las palabras fluyeron con naturalidad en unas ocasiones y en otras se detuvieron por miedo. A cada paso que daba, sentía que sus inseguridades se desmoronaban. Comenzó a hablar de su vida, sus aciertos y errores, y en ese intercambio se dio cuenta de que estaba revelando partes de sí misma que había mantenido a la vista de manera superficial. Contar las historias de su vida no solo era una forma de reconstruir el lazo, sino también un modo de sanarse. Sin embargo, había una sombra en esa conversación, algo que la inquietaba.
Realmente estaba preparada para escuchar todo lo que su madre podía decirle. O lo que es peor, ¿qué secretos podría desvelar su madre que cambiarían la percepción que tenía de su propia identidad? La incertidumbre aumentaba, y con ella la urgencia de descubrir la verdad. Finalmente, cuando María pensaba que podría haber llegado a la raíz de sus miedos, lo impensable sucedió. Con un suave movimiento, su madre parpadeó y una leve expresión de reconocimiento cruzó su rostro. Un pequeño pero significativo hecho, pero suficiente para que el corazón de María se detuviera un instante. Sabía que podría ser la oportunidad que tanto anhelaba. Sin embargo, al instante, un tumulto de preguntas se agolpó en su mente. ¿Qué revelaciones saldrán a la luz en este surgen inesperado? Mientras la mirada de su madre parecía intentar comunicarse, María sintió que se encontraba al borde de una verdad más profunda. Una verdad que podría cambiar no solo su comprensión de su madre, sino también el rumbo de su propia vida. Estaba lista para lo que pudiese venir. María se quedó inmóvil, el latido de su corazón resonando en sus oídos. El parpadeo de su madre, aunque sutil, representaba un destello de esperanza. Sin embargo, esa misma esperanza se veía teñida por el miedo a lo desconocido. En un instante, toda su vida pareció relegarse a un segundo plano, casi como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué secretos podría desvelar su madre en ese momento crítico? Con una decisión interna naciendo en su interior, María sometió a su mente a un análisis más profundo. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no solo marcaría un punto de inflexión en su relación, sino un cambio vital en su percepción de sí misma. Había pasado tanto tiempo sumida en el ruido de su vida cotidiana, enfocándose en metas externas y demandas laborales, que había relegado la verdadera conexión con su madre a un rincón casi olvidado de su conciencia. Las historias transcurrían en su mente como una película distorsionada. Recordó aquellos días de infancia, sus risas y también las discusiones, el resentimiento que emergía de la frustración acumulada. Se dio cuenta de que muchas de sus propias inseguridades, como su miedo al fracaso y su reticencia a conectar emocionalmente con otros, estaban entrelazadas con los lazos familiares. Era evidente que debía confrontar esa narrativa si alguna vez deseaba avanzar. Con la mirada fija en su madre, que apenas podía mantenerse consciente, María se armó de valor. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, la voz apenas temblando. Cada palabra se convirtió en un esfuerzo consciente, una mezcla de determinación y temor. Al hacerlo, deseaba que el proceso de sanación no solo comenzara para su madre, sino también para ella misma. La vulnerabilidad compartida se tornaría en una especie de fuerza. Siempre he querido entender tus luchas, tus alegrías y las decisiones que tomaste. Continuó, sintiendo cómo su pecho se apretaba ante la posibilidad de abrir viejas heridas. Es importante para mí saber de ti, de lo que has vivido, y cómo eso nos ha influenciado a ambas. El rostro de su madre mostró señales de esfuerzo. Por un instante se sentó más erguida, como si recobrar fuerzas desde lo más profundo de su ser. Aunque el ambiente estaba cargado, María sintió que daba un paso hacia el entendimiento. La habitación, a pesar de los evidentes signos de fragilidad, comenzó a parecer un espacio donde podían compartir vulnerabilidades, un terreno donde las emociones podían florecer. Sin embargo, el miedo persistía. María se cuestionó
si estaba preparada para las posibles verdades que podrían surgir de esa conversación. Cada palabra y cada mirada de su madre representaban la posibilidad de que todo lo que pensaba saber sobre su vida familiar pudiera desmoronarse en un instante. Pero la necesidad de saber superaba cualquier temor irracional que la consumiera. Con cada segundo que pasaba, sus preguntas se volvían más urgentes. ¿Cómo es posible que una relación pueda ser tan compleja, tan llena de capas de dolor y amor? Se preguntó mientras observaba los gestos de su madre. Sus propias experiencias como profesional, donde el análisis y la resolución de problemas eran esenciales, se tornaban claramente insuficientes frente a esta guía emocional. El futuro parecía estar en juego, y todavía había tanto por explorar. María tomó una respiración profunda, sintiendo que, por primera vez, tenía la oportunidad de moldear su propia narrativa, de reclamar su historia familiar. La conexión se estaba restableciendo, pero con ello venía una nueva pregunta. ¿Qué coste tendrá esta búsqueda de la verdad? ¿Y cómo cambiará mi propia identidad en el proceso? Se preguntó, una vez más, si podía enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Con el aliento sostenido en su pecho, sabía que lo que quedaba por delante no sería fácil. Justo cuando se sentía más decidida, un nuevo parpadeo de su madre llamó su atención, el inicio de algo que podía ser un camino hacia el entendimiento o una nueva capa de tormento. ¿Qué tienes que decirme?, clamó en silencio, mientras la incertidumbre se convertía en su reflejo más sincero. La mirada de su madre se fijó en ella. «María, hay algo que nunca te he contado». El eco de las palabras de su madre resonó en la habitación con un peso que llenó el aire. María sintió cómo el tiempo se detenía. Cada latido de su corazón parecía retransmitir el mismo mensaje. Esto es importante. Aquella revelación podía desatar cualquier cosa: alivio, comprensión o incluso más dolor. Sin embargo, en ese instante, el miedo se disipó gradualmente, dejando espacio para una apremiante curiosidad. «Siempre ha sido difícil hablar de mi pasado», continuó su madre con una voz temblorosa. «Las decisiones que tomé no fueron por falta de amor, sino porque estaba atrapada en un ciclo de miedo y necesidad. El secreto que llevamos, la traición de las que estaban a nuestro alrededor, me llevó a protegerte de la verdad». Cada palabra era una grieta en el muro que había separado sus vidas durante tanto tiempo. Y casi instintivamente, María se acercó, sintiendo que cada palabra podría activar una corriente de sanación. ¿Protegerme de qué?, María preguntó, temerosa pero decidida, deseando entender ese legado de sufrimientos ocultos que había influido en su vida. Su madre respiró hondo, como si acumulara fuerzas para liberar el peso de los años, y a medida que esas historias empezaban a fluir, María sintió que una nueva verdad se tejía entre ambas. Poco a poco, las palabras comenzaron a tomar forma. Su madre habló sobre ancestros que habían lidiado con conflictos, acerca del pariente traidor que su familia había ocultado en sus secretos, y de cómo esa traición había marcado la vida de su familia, obligándola a elegir la prudencia sobre la honestidad. No solo eran historias tristes, eran lecciones sobre la fragilidad de las relaciones familiares en tiempos de crisis. En ese instante, María se dio cuenta de que cada relato desgarrador escondía una poderosa lección sobre resiliencia, una suerte de mapa que podría guiarla hacia su propia verdad. El peso de estas revelaciones no solo la impactó, sino que agitaba su propio anhelo de enfrentarse a sus propios secretos y decisiones.
La conexión con su madre parecía haber dejado de ser solo un lazo emocional. Ahora se convertía en el cimiento para que ambas comenzaran a reconstruir su relación, basada en la comprensión y el respeto mutuo. Tras la conversación, mientras las luces del hospital se atenuaban, María sintió que había cosechado un nuevo sentido de determinación. Las sombras de su pasado, esos secretos familiares que una vez la atraparon, dejaban de definir su presente. Tal vez no podría cambiar lo que había sucedido, pero tenía el poder de decidir cómo reaccionar, cómo actuar, cómo sanar. Ya no evitaría la verdad. A medida que los días pasaron desde aquel encuentro en el hospital, la transformación de María se hizo palpable. Regresó a su consultorio con una renovada energía, enfocando su práctica médica no solo en curar cuerpos, sino en ayudar a sanar historias. Combinó su experiencia como médico con su deseo de ser un agente de cambio. Decidió implementar sesiones donde pudiera ayudar a sus pacientes a explorar no solo su salud física, sino también los vínculos emocionales que moldeaban sus vidas. Se convirtió no solo en una sanadora de cuerpos, sino en un puente hacia el autodescubrimiento. Al mismo tiempo, su relación con su marido también comenzó a florecer. Finalmente pudo abrirse sobre su búsqueda personal y los secretos de su familia. Compartió sus anhelos y temores, lo que no solo enriqueció su conexión, sino que también desbloqueó un espacio en el que ambos se sintieron libres para explorar sus propias historias y vulnerabilidades. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, María visitó la antigua biblioteca de su suegra. Allí, entre los estantes repletos de libros, se sintió como una arquitecta de su propio destino. Por fin, la herencia que había sido una carga, ahora se transformaba en un regalo, una oportunidad para construir un hogar emocional sólido y honesto. Al poco tiempo, María recibió un reconocimiento en su profesión por su innovador enfoque de la medicina integral, uno que fundía el cuidado físico y emocional. Las palabras de gratitud de sus pacientes la hicieron sentir satisfecha, pero lo que más valoraba era la paz que había encontrado en su relación familiar. Había conquistado no solo un espacio reconfortante en su vida, sino también un profundo entendimiento de su historia personal. Al mirar hacia atrás, María comprendió que la verdadera transformación había comenzado desde el momento en que decidió enfrentar su pasado. La historia de su familia y sus secretos no la definían, sino que le ofrecieron el contexto necesario para crecer. Sintió un fuerte vínculo con su madre y el poder de las decisiones que había tomado. Esta convergencia de experiencias le otorgó un nuevo sentido de identidad, una base sólida sobre la cual construir su futuro. María sonrió, lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Había alcanzado una autosuficiencia emocional que nunca pensó posible. Finalmente, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad de narración. No esperes ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal. Dale un me gusta ahora para impulsar aún más la narrativa que seguimos creando juntos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final tan conmovedor. Y, si conoces a 5 amigos que necesiten una dosis de inspiración, compárteles instantáneamente este video. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estos pasos.